Gracias, Joana. Listo, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. La clase del día de hoy es del módulo 4, que es sobre la norma ISO 13485-2016. Esta es la semana 3 y estamos en el programa de formación técnica, control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Okay. La clase anterior estudiamos diferentes secciones de la norma ISO 13485. Vimos la sección 1, que es sobre el alcance, vimos la sección 2, que habla sobre las referencias, la sección 3, que viene toda la parte de términos y definiciones, sección 4, que es la de sistema de gestión de calidad, y la sección 5, que es la responsabilidad, que habla sobre la responsabilidad de la dirección. Y la clase de hoy lo que vamos a estudiar es la sección 7 y la sección 6 y la sección 7. En la sección 6 se habla sobre la gestión de recursos y en la sección 7 se habla sobre la presentación del producto. Entonces vamos a dar inicio con la sección número 6. Esa sección lo que desarrolla y lo que menciona es toda la parte de la norma sobre la importancia para la organización que se tiene sobre la gestión de los recursos, que esto incluye los recursos tanto humanos como los recursos materiales. Y vamos a estudiar estos recursos, iniciando por la parte de recurso a nivel general. Entonces, la organización es la encargada de proporcionar todos los recursos necesarios para la gestión de la calidad en la industria de dispositivos médicos. Y para ello, bueno, estos recursos van a ser determinados dependiendo de las secciones o las tareas donde estemos, las áreas donde estemos, pero tienen que ser sí o sí proporcionados por la organización y son también para implementar el sistema de gestión de la calidad. Y no solo implementarlo, sino también para mantener su eficacia. Recordamos que era eficacia es cumplir con los objetivos. Entonces, en este caso, es para mantener la completación o para cumplir con los objetivos de que se indicaron en el sistema de gestión de la calidad. Y también, además de estos objetivos determinados dentro del sistema de gestión de la calidad, también los requisitos reglamentarios, ya sea de esta misma norma 13485 o de las normas que estemos implementando. Y adicional los requisitos dados por el cliente. Entonces, nuevamente, la organización es la encargada de proporcionar estos recursos y debe implementar todos los necesarios para desarrollar el sistema de gestión de la calidad, para mantener su eficacia y para también cumplir con los requisitos de las normas y de los clientes. En la sección 6.2 de esta norma se habla ya ahora sí del recurso humano. Esto toma en consideración lo que es las competencias del personal, cuál sería la formación, cómo debería ayudarles ese entrenamiento, esa capacitación y sobre la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque lo que nos indica la norma es que cualquier persona que se desarrolla en industria de dispositivos médicos, en cualquier área en específica, debe ser competente, debe estar entrenado en esa área o en esa tarea que va a realizar o que esté realizando. Entonces, el personal debe cumplir con ciertas habilidades que se dividen en dos tipos. La primera son las habilidades blandas, también se escuchan o se nombran en inglés como soft skills. Y estas habilidades blandas, bueno, es una palabra que está ahorita en desarrollo. Algunos autores también le llaman habilidades en lugar de blandas, también le llaman duras y las intercambian porque creen que son unas más bien de las más importantes y con ese término como blando no
creen que no es el adecuado. Pero en este caso nosotros vamos a mantener como se ha conocido desde tiempo atrás, que serían las habilidades blandas, y estas tratan de cuáles son esas competencias personales y sociales que, que no son, tal vez son más difíciles de cuantificar y que tienen que ver con facilitar la interacción humana, que son un poquito más subjetivas. Esas habilidades que tenemos como ejemplos, las comunicativas, el liderazgo, gestión de tiempo, ¿verdad? Entre otras habilidades que son, como les mencioné, un poquito más de relacionadas con la parte social y personal, deben tenerlas también las personas, los colaboradores que están en empresas de dispositivos médicos, y en esta sección, la que vimos, la sección 6 habla sobre este desarrollo. Además de estas habilidades blandas, también tienen que tener habilidades duras, que son ya ahora sí las que son, sí son cuantificables, que son las técnicas, son específicas, que se desarrollan con conocimientos, estudios específicos y que se pueden, con un examen práctico, verificar si esas habilidades se tienen o no, ¿verdad? Las habilidades blandas son un poquito, bueno, en realidad también se podrían revisar, se podrían confirmar si se desarrollan, pero no son tan fácil de hacer esa confirmación que como las habilidades duras. Pero bueno, en resumen, estos dos tipos de habilidades deben tenerlas los colaboradores o las personas que trabajan en empresas de dispositivos médicos, y cada una de este tipo de habilidad va a depender claramente de la función que realice la persona. Luego en la sección 6.2 se habla, se menciona igual el tema de el recurso humano, y que estas personas tienen que tener las competencias adecuadas para realizar el trabajo. Entonces es lo que les mencioné. Lo que además faltaría de mencionar como parte de esta sección 6.2 es que la empresa tiene la obligación de documentar los procesos donde se establecen esas competencias, y cuál sería la formación necesaria y cómo garantiza la concientización del personal sobre esas habilidades que se deben obtener. Entonces, esto en una empresa de dispositivos médicos recordemos que tenemos diferentes áreas. Tenemos la parte de producción, la parte de calidad, tenemos la parte incluso de compras, de planeación, y también esta parte no podemos dejar de lado el área de recursos humanos. Entonces, recursos humanos también tiene que seguir con la norma 13485. Entonces, debe documentar cuáles son esas habilidades, debe establecer cuál es el perfil de la persona según la tarea que va a elaborar, y luego a nivel general de la empresa también se tiene que tener todo un sistema de entrenamiento, y en el cual las personas deben estar enteradas y debe estarse entrenando. Si hay algún cambio documental, todas las personas deben leer los cambios y firmar. Entonces, ese sistema y ese registro se tiene que tener, y la organización es la responsable de llevar todo ese registro y toda esa documentación. Luego en la sección 6.3, que tiene que ver igual con la gestión de recursos, se habla sobre los recursos pero a nivel de infraestructura. En esta sección se considera suministro, se considera todo lo que tiene que ver con edificios y mantenimiento de los locales. También aquí se incluye la parte de programas informáticos y hardware, también equipos, máquinas, herramientas, la parte de transporte, la parte de los edificios y la localización también del almacenamiento, y también de los equipos de seguimiento y medición. Entonces, la empresa nuevamente es la responsable de proporcionar todos estos recursos que tienen que ver con la infraestructura. Y como parte de la parte de edificios, lo que mencionamos acá es el edificio, el mantenimiento de los locales, incluso la parte de almacenamiento. En la sección 6.4 se desarrolla un poco más esta.
esta sección, esta parte. Y se menciona específicamente el ambiente de trabajo y control de la contaminación que tiene que estar en esos edificios. Entonces toma en cuenta la temperatura, la humedad, también la parte de la luminosidad y el ruido. Entonces, en esta sección se establecen los requisitos que tienen que tener los edificios de empresas de industria médica o de dispositivos médicos, dependiendo claramente del tipo de producto que se elabore. Entonces aquí se establece que deben haber requisitos para controlar las temperaturas, controlar la humedad, controlar la parte de luminosidad y el ruido. Y en esta misma sección 6.4, como lo vimos, que habla del ambiente y la contaminación, un poquito más desarrollando esta sección, como ya lo mencioné, tiene que tener todo lo que es referente a los edificios y también a los parámetros. ¿Cuáles son esos controles para poder mantener los parámetros? Es decir, si para mi dispositivo clase 2, por ejemplo, porque desarrollo catéteres, esta misma norma me indica que el edificio tiene que contar con ciertos parámetros de humedad, con ciertos parámetros de luminosidad y adicional tiene que tener cierto número de partículas por metro cúbico de aire, por ejemplo. Entonces, la empresa tiene que establecer cuáles son los controles para yo o como empresa verificar que esos parámetros se mantengan y cuáles son esos controles o esas medidas adicionales que debe seguir todos los colaboradores, toda la empresa, si algo sucede. Por ejemplo, que voy a tomar como ejemplo una zona franca. La zona franca es eh, es, eh, tiene mucha restricción y tiene mucho seguimiento con el tema de luz, ¿verdad? Con el tema de agua, porque si algo falla podemos perder muchos productos a nivel de todas las empresas que laboran o están en la zona franca, en cualquier zona franca. Pero pueden haber igual, como todo en la vida, riesgos de que por alguna situación adversa falle la luz o no tengamos agua. Entonces, en la empresa, incluso cuando hay problemas, se va la luz, por ejemplo, tiene que establecer qué controles y qué medidas debe hacer para verificar que cuáles son esas revisiones, por ejemplo, de los equipos, cuáles las revisiones, cuáles son las tomas de parámetros que tiene que tomarle al ambiente, cuáles son qué acciones debe seguir el personal si algo falló, por ejemplo, detenerse, no seguir porque no está cumpliendo el edificio con las temperaturas o con los parámetros establecidos y cuándo eh, seguir con la producción, por ejemplo, y cómo hacérselo saber al personal para verificar que no haya ninguna afectación al producto. Finalmente, entonces, todo lo que tiene que ver con los parámetros de control para el ambiente, para el edificio, también deben ser documentados y debe haber todo un procedimiento que se debe seguir. Luego en la sección 7 de la norma se habla sobre la presentación del producto y en esta sección se subdivide en diferentes subsecciones, podríamos decirlo así. La 7.1 habla sobre la planificación de la realización del producto. La 7.2 se mencionan los procesos relacionados con el cliente y luego en la 7.3 se menciona todo lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo. Luego en 7.4 se menciona proceso de los requisitos, o mejor dicho, requisitos sobre las compras. La 7.5 habla sobre la producción y prestación de servicios y la 7.6 sobre el control de los dispositivos de seguimiento y medición. Antes de iniciar con esta sección, la 7,
quisiera confirmar que no haya ninguna duda sobre todo lo que vimos en la sección 6. ¿Alguna consulta? Vamos a hacer un leve repaso. Recordemos que la sección 6 habla sobre la gestión de los recursos y en la gestión de los recursos se menciona la parte del recurso humano, la parte de infraestructura y en infraestructura todo lo que tiene que ver con equipos, edificios, maquinaria y se desarrolla un poco más la sección de el control de los parámetros en los edificios o el control de ambiente. ¿Ok? Claro, esta. Ok, con gusto. Ok, si no tenemos ninguna otra duda, entonces vamos a continuar ahora sí con la sección 7. Ok, ya mencioné las subsecciones que tiene esta sección, que ahora sobre la presentación del producto. Entonces vamos a ir desarrollando, o voy a ir desarrollando cada una de estas subsecciones. Bueno, en general, la 7 que habla sobre la presentación del producto, esta sección se enfoca en los requisitos del producto que se refieren a la planificación, a la creación y diseño también del producto o servicio. Incluye la compra, bueno, el desarrollo que sería la producción, también la compra, el control de los equipos de seguimiento y medición y también en la norma se indica que alguno de estos subsecciones, de estos requisitos que vienen en estas subsecciones de la sección general, se podrían eliminar dependiendo de si son aplicables a la organización. Por ejemplo, para darles más contexto sobre cómo podríamos excluir uno de estos requisitos. Podríamos incluir una de estas subsecciones si, por ejemplo, la empresa se enfoca únicamente en la manufactura de un producto. Entonces, la sección que tiene que ver con el diseño, esa sección no va a aplicar a la empresa que está solo desarrollando la manufactura, ¿verdad? Entonces, de esa forma o a eso es lo que se refiere cuando dice que permite excluir los requisitos. Va a depender de lo que la organización, a lo que la organización se dedique. Si es manufactura, entonces todo lo que tiene que ver con la manufactura, que por supuesto manufactura, las compras, el tema de los equipos, los materiales, el control de seguimiento y medición, igual van a aplicar. Igual sería para la parte de diseño, si no se enfoca en la parte de producción, entonces todo lo que tenga que ver con producción no le va a aplicar. ¿Okay? Y luego en la 7.1 se va a mencionar o se menciona, y ahora sí, lo que tiene que ver con la planificación de la realización del producto. Entonces, antes de fabricar un producto, la organización debe realizar, por supuesto, una planificación previa y aquí, en esta planificación, se determina y se establece lo que vamos a ver a continuación. Primero, cuáles son los objetivos de la calidad y requisitos de cada producto. Entonces, antes de lanzar un producto, por supuesto, en la parte de diseño tengo que ver los requisitos del cliente. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Una vez que yo ya sé cuáles son esos requisitos del cliente, cuáles son los objetivos de calidad de ese producto. Recordemos a qué nos referíamos con calidad, ¿verdad? Es cumplir con los requisitos del cliente, ¿verdad? Hay diferentes que vimos en uno de los módulos anteriores, diferentes términos o conceptos de acuerdo a calidad, pero en general es cumplir con los requisitos del cliente, puede ser cumplir y que el cliente esté satisfecho, pero eh, como eje central, vamos a decir que es cumplir con los objetivos del cliente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o cuáles son los requisitos del producto para que ese producto me cumpla
los requisitos del cliente y ahí podemos decir que esos son los objetivos de la calidad. Y luego, cuáles son los objetivos, los requisitos de cada producto, ahora que tienen que ver o están relacionados. Luego, cuáles son los procesos o documentos con sus límites claramente marcados. Entonces es de mi proceso de producción para este producto en específico, cuál es el paso a seguir, cuál es el proceso de manufactura, cuáles son esas tareas que se deben seguir, ¿verdad? Y que las personas tienen que estar entrenadas en eso. Y también dentro de esos procesos y de esos pasos a seguir, cuáles son, por ejemplo, las especificaciones que debo inspeccionar y cuáles son esos parámetros que yo debo confirmar que se están siguiendo, por ejemplo. Todo eso debe estar claramente definido en la planificación. Deben de determinarse en esa fase. Luego, ¿cuáles son los recursos específicos para el producto? ¿Qué necesito a nivel de material? ¿Qué necesito a nivel de recursos? En cuanto a recurso humano, por ejemplo, ¿cuáles son los equipos, herramientas? Todo lo que tiene que ver con eh, el lanzamiento, la realización del producto desde el diseño, dependiendo del el enfoque de la empresa, hasta la producción e incluso venta del producto. Luego, también las actividades requeridas para la verificación, la validación, el seguimiento, medición, inspección y o ensayo. Eh, y adicional, manipulación, almacenamiento, distribución, trazabilidad específica para el producto. Entonces, yo debo conocer cuál es, cuáles son las características o los objetivos de calidad del producto para satisfacer las necesidades del cliente y qué se necesita para mantener esos requisitos o esa calidad del producto. Es decir, que si mi producto debe almacenarse, por ejemplo, a cierta temperatura, o que si ese producto, vamos a verlo de otra forma, cuenta con un material, que ese material es delicado eh, a la luz, por ejemplo, entonces se deben establecer ese objetivo a nivel de producción, pero luego en la parte de almacenamiento y en la parte de distribución también cuáles serían esos controles para yo mantener esa calidad del producto. Es decir, que no me vaya a fallar eh, ningún, ninguna de las características que se establecieron en ese producto. Entonces yo debo de controlar y asegurar que todos esos objetivos de calidad o esos requisitos de calidad del producto se mantengan. Luego, en el punto E, también dentro de la planificación se debe tener los criterios o definir los criterios para la aceptación y rechazo del producto, es decir, en dónde se encuentra el límite para que un producto sea aceptado o no, es decir, cuáles son esas especificaciones que el producto debe sí o sí cumplir para decir que es aceptable o no. Voy a darles un ejemplo acá. Que mi producto es eh, vamos a ver qué tipo de producto médico, alguna que me dé o alguno que me dé un ejemplo de un dispositivo médico. Perdón, Amy, bolsas de alimentación, ¿ok? Entonces, eh, con esas bolsas de alimentación, ¿cuáles son esos criterios para aceptar esas bolsas de alimentación? ¿Y cuáles son los criterios para rechazar? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esa bolsa de alimentación debe sí o sí cumplir con un tamaño en específico. Digamos que no las conozco, Emi, pero digamos que son cuadradas. Entonces, ese tamaño más o menos un porcentaje que usualmente tenemos un cierto rango donde se pueden aceptar, entonces tienen que ser 20 por 20 centímetros, más o menos 0,2 centímetros. Entonces, ese es un criterio de aceptación. La parte de las medidas, ¿verdad? Eso podríamos decir que deberíamos de confirmar siempre, inspeccionar para decir que es aceptable.
Podemos decir también que, por ejemplo, una bolsa de alimentación tiene que tener que no se puede abrir, ¿verdad? O tiene que tener un sellado específico. Entonces, esa verificación de ese sellado a simple vista, que podría ser de esa forma, es un criterio también de aceptación. Si no cumple con ese sellado específico y con esas medidas específicas de 2020 más menos 0.2, entonces es un rechazo. Todo eso se tiene que establecer desde el diseño del producto y se tienen que mantener los controles o inspecciones en producción para yo confirmar que ese producto está correcto y cumple con todos esos objetivos de calidad o requisitos de calidad. Luego, en la parte de la planificación también se tienen los registros necesarios o se deben de definir los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto eh, cumplen con los requisitos. Entonces, este es similar al que vimos anteriormente, cuáles son los criterios de aceptación y en este caso, cuáles son los registros para yo evidenciar que esos criterios y esas inspecciones también se estén realizando, ¿verdad? Y se cumple con esos parámetros, por ejemplo. Entonces, aquí todo esto se tiene que revisar en la parte de la planificación antes de realizar el producto. En esta misma parte, en la parte de planificación, también se, hay una cláusula donde se establece la necesidad de contar con un proceso de evaluación del riesgo documental en la producción. Y esto se le conoce como Process Failure Mode Effects Analysis o análisis modal de fallos y efectos de procesos, PFMEA. Por si algún momento ven estas siglas, PFMEA se refiere a esto. Y importante también mencionarles, PFMEA es porque es un documento donde se establecen cuáles son los riesgos que tiene, por ejemplo, un producto dentro de una producción, cuáles son las posibles causas de esos riesgos, cuáles son los controles o mitigaciones para y cuál es el riesgo asociado a cada una de esas, y cuál es el riesgo numérico, ¿verdad? De cada una de esas. Y luego que establecemos los controles, cuál es el riesgo residual numérico, o sea, cuantitativo, de cada uno de esos riesgos que se establecieron. Este PFMEA es porque, o PFMA, es porque es específico para producción, pero si ustedes ven en algún momento que dice DFMEA, iniciando con D en lugar de la P, nos referimos a exactamente lo mismo, es decir, a un proceso de un análisis modal de fallos y efectos del proceso, pero en lugar del proceso es del diseño. Entonces, para cada etapa también se debe o se realiza un análisis modal de fallos y efectos. Pero claramente va a depender de la etapa porque esos riesgos van a ser distintos. Por ejemplo, a nivel de diseño, un riesgo es que el producto, el diseño, por ejemplo, el material no cumpla por alguna razón, ¿verdad? Eso es a nivel de diseño, pero a nivel de proceso podríamos decir que un parámetro, un riesgo podría ser que tenemos una falla a nivel de sí del producto, o sea que el producto es azul en lugar de verde, por ejemplo, y la causa posible de este color sea que un parámetro de un equipo que utilizamos en producción, ese equipo, por ejemplo, falló. Entonces, el output que me estaba tirando este equipo no es el correcto y por ende me hizo que el producto terminara en un color que no era el requisito por calidad. Entonces, ahí es donde les menciono que dependiendo de la etapa de la realización del producto, entonces vamos a tener un análisis modal de fallos y efectos del proceso. Y entonces en esta misma sección, que es la 7.1,
también se menciona o hace referencia a la ISO 14971. Esa, no sé si recuerdan, pero la vimos en la sección, en el módulo anterior, cuando hablamos de las normas en general, y esta habla sobre la evaluación de riesgos en productos sanitarios. Porque tiene que ver con el análisis de modos de falla y con efectos del proceso. Entonces, aquí toda la parte de evaluación de riesgos también se debe de hacer revisión. Y por eso hace referencia a esta sección de la 13485 a esta otra ISO, la 14971. Luego en la 7.2, en la subsección, vamos a decir, de la sección general, que es la 7, esta menciona todo lo que tiene que ver con los procesos relacionados con el cliente. Entonces, lo que se indica es que se deben gestionar los procesos de una forma eficaz para cumplir con los requisitos del cliente, y esto se va a lograr determinando los requisitos relacionados con el producto para poder cumplir con los requisitos del cliente, funcionales y reglamentarios. También se deben revisar los requisitos relacionados con el producto y enviárselos al cliente para su aceptación. O sea, esta sección lo que dice es a la empresa, ok, usted en su etapa de revisión del proceso productivo o de lanzamiento del producto, usted como parte de esa sección debe determinar los requisitos, cómo los va a cumplir del cliente, cómo los va a cumplir y revisar los requisitos. Ahora bien, ya que vimos los del cliente, los relacionados al producto y enviárselos también, es un requisito de la empresa, enviarse esa información al cliente para su aceptación. Y también, como parte de esta subsección, la 7.2, también se indica en la norma que se debe tener una comunicación fluida con el cliente sobre productos sanitarios, sobre los contratos o atención de pedidos, todo lo que tiene que ver con quejas, como ya lo hemos visto también en módulos anteriores, notas de aviso para su respectivo seguimiento, también la parte de la trazabilidad. Y por supuesto, como parte de la comunicación, también se debe tener comunicación con las autoridades reglamentarias para confirmar que se estén siguiendo los requisitos aplicables según la norma que se esté hablando. Luego, en la 7.3, en esa sección que habla sobre el diseño y desarrollo, en esta sección ya se menciona todo lo que tiene que ver con los requisitos para el diseño de un producto y menciona específicamente la parte de planificación del diseño y desarrollo del producto y define las etapas del proceso de diseño y también cuáles son las autoridades y responsabilidades en cada etapa del diseño. Luego también establece que se debe determinar en esta parte, en esta fase, las entradas para el diseño y desarrollo del producto nuevo, cuáles son esos requisitos funcionales del producto, cuáles son los requisitos de desempeño y de seguridad, también los requisitos legales, los resultados de la gestión de riesgos, es decir, todo lo que establecimos anteriormente en la parte del PFMIE y la parte de la gestión de riesgos como tal, se deben de identificar y tener un documento donde ya se desarrolle todo esto y se mantenga escrito. Y la información también proveniente de otros diseños similares. Los requisitos deben poder verificarse y validarse. Porque en la parte de diseño esta fase es muy bonita y es una de las etapas que es bastante amplia. Entonces, para desarrollar un producto y lanzarlo únicamente a producción, por ejemplo, para digamos que al mercado, se pueden durar hasta 5 años para poder lanzar un producto.
y esta duración va a ser determinada dependiendo del tipo de producto. Entonces, por eso aquí es que se hablan sobre cuáles son esos requisitos de desempeño, funcionales del producto, y los legales, la gestión de riesgo, y que esos deben de verificarse y validarse. ¿Por qué? Porque dependiendo del producto que se esté realizando, hay diferentes formas de lanzarlo al mercado y eso va a depender la duración, eh, porque el producto, por ejemplo, si se determina que es un producto que es similar, muy similar a uno que ya se tiene en el mercado, ya por la misma empresa, por ejemplo, entonces los requisitos van a ser menores. Pero si es un producto totalmente nuevo, los requisitos son más estrictos. ¿Por qué? Porque la empresa debe de confirmar, verificar y validar que ese producto claramente no vaya a tener ningún riesgo a la salud de los pacientes y que vaya a cumplir con todos los requisitos por el cual se está diseñando, ¿verdad? Y por el cual el paciente lo va a utilizar. Entonces, va a depender del producto, del tipo de producto, de si ya tenemos uno similar en el mercado, de si es totalmente nuevo esa duración, pero todos esos requisitos a nivel de diseño siempre se deben de seguir, ya sea si es un producto similar al mercado o si es un producto totalmente nuevo, totalmente distinto. Ahí se deben realizar, por ejemplo, la parte clínica, exámenes clínicos, se hacen exámenes a nivel de incluso utilización con animales, se deben desarrollar o seguir todo un análisis estadístico para yo decir que con cierto nivel de confianza, si por ejemplo utilicé una muestra, yo puedo eh, establecer el comportamiento de mi población, por ejemplo, etcétera. Entonces hay muchos requisitos en la parte de diseño. Y luego también en esta misma parte de diseño y desarrollo también se habla sobre los requisitos establecidos en las entradas al diseño. Es decir, entonces si para el diseño yo requiero información del cliente, cómo deben ser esos requisitos, cómo se deben incluso obtener esos requisitos del cliente, ¿verdad? O ese conocimiento del cliente, y cómo puedo yo decir que son confiables esa información que yo estoy obteniendo. Por ejemplo, estoy haciendo encuestas o yo lancé un tipo de formulario, y en qué tipo de población, si, por ejemplo, yo lo voy a vender el producto o lo quiero vender como empresa en solo un país, entonces, ¿por qué, por ejemplo, estoy haciendo la encuesta o estoy haciendo investigación de desarrollo en otro país? Todo eso también tiene requisitos específicos que se deben seguir en la parte del diseño y desarrollo de un producto. Luego, en esta misma parte del diseño y desarrollo, a nivel de una vez que se realicen, yo ya establezca un diseño de un producto, también se indica en esta sección cuál es el procedimiento para primero documentar todos esos especificaciones y luego cuáles son los procedimientos para realizar una transferencia de una fábrica a otra o de la fábrica donde realizó el diseño a una fábrica donde se manufactura el producto, o cuál es esa sección o cuál es esa gestión del cambio del producto. Debe haber todo un sistema de gestión de los cambios y todo un sistema y proceso para realizar una transferencia de un producto. ¿Para qué? Para yo verificar, revisar y validar que todos esos diseños, que todos esos requisitos de calidad del diseño del producto se mantengan. Y si no, yo, ¿cómo se va a validar ese producto para confirmar que el output que yo requiero, es decir, eh, por ejemplo, el producto, digamos que la bolsa de alimentación, el output que yo requiero es que sirva para esa alimentación? Entonces, ¿cuál es esa gestión del cambio es decir, si yo, por ejemplo, a nivel de diseño cambié un material, ¿cuál,
que se debe establecer todo un proceso de verificación y validación para yo determinar que ese cambio de material no me vaya a afectar el output o la funcionalidad del producto como tal. Entonces aquí también en la parte de diseño y desarrollo también se establecen todos esos requisitos en cuanto a verificación, en cuanto a valoración, en cuanto a transferencia de un producto a otro lugar, de una de un área o de una fábrica a otra fábrica también. Luego en la sección 7.4 se habla sobre las compras dentro de esta norma y se indica que a nivel de compras, para poder confirmar y verificar que mi producto nuevamente sigue teniendo todos los requisitos de calidad que fueron establecidos desde inicio, es decir, desde el diseño y luego en la producción, todos esos requisitos en cuanto a funcionalidad también del producto, como a nivel de compras yo confirmo que todas las compras que se estén realizando a nivel de empresa son las que ya fueron validadas para tener los materiales que yo necesito para cumplir con esos requisitos del producto. Entonces, por ejemplo, el, el material que yo les indicaba, ese material que se estableció desde diseño, el material X, que ese material X del color tanto, con una densidad de tanto, eh, a nivel de compras se debe establecer todo un proceso también para confirmar que el vendor o el suplidor siempre mantenga las características de ese material que yo ya definí que tenía que tener o debía tener esa densidad, ese tamaño, esas especificaciones y ese suplidor también tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder ser suplidor de una empresa de dispositivos médicos. Entonces, la organización debe seleccionar los proveedores capaces de suministrar los productos de acuerdo con los requisitos establecidos en el proceso de compra, ¿verdad? Y estos suplidores deben seguir con todos los requisitos necesarios de acuerdo a las normas establecidas. Luego también se debe describir adecuadamente el producto a comprar con el propósito de evitar confusiones. Debe haber toda una sección donde en nuestro sistema de la calidad, de gestión de la calidad, donde se tenga documentado cuáles son los productos específicos, cuáles son los materiales específicos, cuáles son las características de cada material y también cómo la empresa verifica que eso que estoy comprando también me cumple con esas especificaciones. Y esos son los controles que yo tengo. No puedo confiar ciegamente, aunque tenga auditorías a los suplidores, por ejemplo, y aunque el suplidor me dé documentación donde me indique que está cumpliendo con los requisitos de la norma que, que aplique, ¿verdad? A nivel de empresa también se deben tener ciertos controles donde se dé una inspección y una verificación también de esos materiales. Y luego se debe establecer una metodología para asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos verificando el producto comprado. Entonces, esto es lo que les mencioné. En las empresas de dispositivos médicos se tienen áreas específicas donde eh, entran los productos, se almacenan, si fuese el caso, se aplica, o en otros casos que no, dependiendo del material, pasa directamente a esta área y en esta área se hace toda una verificación de características del material, longitudes, grosor, por ejemplo, de inspecciones visuales en cuanto a particulado, etcétera, dependiendo del material y los requisitos que se hayan establecido para ese material específico. Luego en la sección 7.5 ya aquí se habla sobre producción y prestación del servicio. Entonces la norma establece los requisitos fundamentales y establecidos que deben satisfacer los procesos productivos y de prestación de servicios relacionados con productos médicos o con productos sanitarios.
y esta se subdivide en varios apartados que serían el control de producción y prestación de servicio, la limpieza del producto, las actividades durante la instalación, las actividades de asistencia técnica, las actividades o requisitos particulares para los productos sanitarios estériles, la validación de los procesos de producción y prestación del servicio, requisitos particulares para la validación de los procesos de esterilización y de los sistemas de barreras estéril, la identificación, la trazabilidad, la propiedad del cliente y preservación del producto. Entonces, todos esos requisitos que se deben seguir para la producción y prestación de un servicio relacionado a industria médica o relacionado a productos sanitarios. Y vamos a ver cada uno a continuación. Entonces, el 7.5.1 que habla sobre el control de la producción y de la prestación del servicio, establece requisitos generales y también específicos que se deben controlar en el proceso de manufactura de un equipo o de un producto o de fabricación de un producto. Y aquí se desarrollan ciertas secciones o ciertas partes que tienen que ver con esta misma sección. Entonces, se establecen los requisitos que se deben tener: especificaciones del producto, información acerca del producto que se quiere fabricar, los procedimientos documentados, los requisitos, las instrucciones de trabajo de operación. Aquí es, por ejemplo, los procesos de manufactura, los requisitos o los documentos de registros para confirmar el tema y mantener la trazabilidad del producto e instrucciones también de trabajo. También cuáles son los equipos y cómo se deben confirmar que están en buenas condiciones. ¿Cuál es todo ese procedimiento también para confirmar que esos equipos estén funcionando adecuadamente? Y también se tiene aquí en esta sección la puesta en práctica de actividades de seguimiento y medición, así como de entrega al cliente del producto y posteriores a la entrega. Entonces, ¿cuáles son esos controles en cuanto a medición, en cuanto a seguimiento que se tienen a nivel de producción y que se deben establecer a nivel de producción? Y también cuáles son todos esos procesos que una vez que ya se manufacturó, se empacó, cuáles deberían ser esos o cuáles son esos procesos para almacenar y también para enviar y entregar el producto al cliente específico. Aquí también, como parte del control de la producción y de la prestación de servicio, también en esta sección se establecen estos requisitos para las empresas de dispositivos médicos. Y luego también se habla sobre la implementación de las operaciones definidas para el etiquetado y envasado. Entonces, todo producto médico, todo producto sanitario debe tener un etiquetado para garantizar la trazabilidad del producto y también tiene un envasado eh, para asegurar que durante la entrega ese producto no me va a sufrir ningún cambio o ninguna afectación. Y no solo para este tema de cambios, ¿verdad? O de golpes o etcétera, sino para confirmar que ese envasado o esa forma en que yo estoy empacando el producto para poder venderlo vaya a asegurarme la esterilidad de los productos. Es decir, que asegure que no se vaya a contaminar ese producto, ¿verdad? Todo esto también se menciona en esta sección. Luego en la sección 7.5.2 se habla sobre la limpieza del producto. Este también ya lo vimos en los anteriores. Y se menciona en esa norma ISO 13485 que las empresas deben proporcionar todos los procesos donde se especifiquen cuáles son esos procesos de limpieza, cuáles son los productos de limpieza, en qué momento se debe realizar esa limpieza a los productos, al ambiente o a mi zona de trabajo, podríamos decirlo así.
para asegurar que no haya ninguna contaminación, ¿verdad? Contaminación física, biológica, etcétera, todo lo que ya vimos en módulos anteriores. Entonces, en esta sección se establece los requisitos antes de proceder a su esterilización o empleo, que el producto debe ser limpiado por la organización, también que se suministre no estéril para su sujeto o un proceso de limpieza antes de la esterilización y utilización del mismo. Estos son similares, el de arriba y el de abajo, es decir, que antes de esterilizarlo igual se debe de limpiar el producto. Luego, ¿cuál es el grado de limpieza para el producto? Y cuál es el proceso de limpiado previamente. Y se suministra también información o el requisito que para ser utilizado no estéril, si el producto se puede utilizar no estéril, cuál debe ser ese proceso de limpieza durante la utilización o antes de la utilización. Y los agentes del proceso indica que los agentes del proceso deben ser eliminados del producto durante la fabricación. Y esto no es solo que debo de limpiar el producto, debo limpiar los equipos que estoy utilizando, las herramientas, la mesa, ¿verdad? Toda la parte de mi zona de trabajo. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿Ejemplos que quieran dar también? Y si no, continuamos. En la sección 7.5.3 de la parte de lanzamiento del producto o de desarrollo más bien del producto, fabricación. También acá se habla sobre las actividades durante la instalación, que en esta sección, en esta fase, se deben fijar criterios de aceptación para la instalación y verificación de la instalación sanitaria. Eso es lo que se menciona. También deben de haber criterios de aceptación, por supuesto, a nivel general del proceso para el proceso de fabricación o de manufactura. Luego también en la sección 7.5.4 se establecen los requisitos para las actividades de asistencia técnica. ¿Y a qué se refiere esta parte? ¿Cuáles son las actividades de asistencia técnica? Todos los requisitos que tienen que ver con reparación, con el mantenimiento del producto o mantenimiento del proceso. Pueden ser también mantenimientos de equipos, que esos equipos yo los utilizo para la fabricación del producto. Puede también revisarse aquí la parte de calibración de los equipos y cuáles son esas posibles acciones que se pueden realizar en cuanto a retrabajos o reprocesos también del producto. Todo esto se puede realizar y se debe también documentar como parte de las actividades de asistencia técnica dentro de la norma y específicamente en esta sección, en la sección 7.5.4. Y que, como les mencioné, deben ser registradas, deben ser documentadas y que todo lo que tiene que ver con estas acciones y que pueden resultar estas acciones en posibles también quejas o reclamación, también deben de documentarse. Luego la sección 7.5.5 se establecen acá los requisitos particulares para los productos sanitarios estériles. Aquí de forma general se habla sobre de que se deben mantener los registros de los parámetros del proceso de esterilización para cada lote. Entonces recordemos que los parámetros que se utilizan por los equipos para que se mantengan las características de calidad del producto deben ser registradas siempre a nivel de manufactura. Y lo mismo sucede con el proceso de esterilización, que este proceso de esterilización usualmente no lo hacen las empresas de dispositivos médicos, digamos, hablando de las empresas de manufacturas como tal. Usualmente lo que hacen es que tienen suplidores que dan este servicio
a estas empresas de manufactura. Y este suplidor, como lo vimos en la parte de materiales, tiene que seguir con todos los requisitos aplicables dentro de la norma para dispositivos de industria médica o sanitarios. Estas empresas que dan servicios de esterilización también deben de validar sus procesos de esterilización, y con validar es verificar, confirmar mediante ciertos revisión del proceso, verificación, inspección y después incluso testeo, confirmar que esa esterilización se esté cumpliendo, ¿verdad? Ese objetivo me esté dando el output o la salida que yo requiero dentro de mi proceso de esterilización. Y mi proceso de esterilización, ¿qué es lo que va a requerir o qué es lo que busca? ¿Cuál es su objetivo? Es eliminar contaminación a nivel de microorganismos. Entonces, claramente, para poder validar que eso sea así, se debe hacer un estudio para confirmar que el producto que yo esterilicé bajo cierto tipo de esterilización, ya sea físico o químico, eso también lo vimos en módulos anteriores. Por ejemplo, en físicos tenemos por calor, por húmedo, por humedad, radiación también. En químicos tenemos esterilización por gases como por ejemplo óxido de etileno. Todos esos tipos de esterilizaciones lo vimos en módulos anteriores, y lo que buscan es eso, eliminar contaminación de microorganismos en su totalidad en los dispositivos médicos. Entonces se debe hacer todo un estudio para verificar que así sea, y ese es el tipo de validación que se tiene a nivel de proceso de esterilización. Dentro de esta parte del 7.5.6, que es la validación de los procesos de producción y servicios y prestación de servicios, ya en esta sección ya sí se menciona todo lo que tiene que ver con la validación de los procesos de producción, y aquí se menciona la revisión y aprobación de los procesos, esos requisitos que se deben seguir una organización, la revisión de equipos y calificación del personal, y eso también calificación de los equipos incluso. Luego el uso de métodos y procedimientos específicos. Cuáles son esos procedimientos que se deben seguir para realizar este producto en específico? ¿Cuál es el proceso para confirmar que el personal esté entrenado en esos procedimientos, etcétera? Adicional, también se menciona los requisitos que se deben tener, las técnicas estadísticas cuando así se requiera. En un proceso de validación se deben tener todos estos requisitos, es decir, cuál es por ejemplo, el tamaño específico o la cantidad de unidades para verificar esa salida. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo un cambio en el producto, entonces yo tengo que validar que ese cambio no me esté alterando ninguna salida en cuanto a los requisitos del producto. Entonces, de eso se trata la validación, de confirmar que si hay o no afectación en cuanto a las salidas, es decir, a las especificaciones del producto. Y entonces, por eso se debe tener todo un proceso a seguir en cuanto a la validación, el entrenamiento de las personas, la verificación de las inspecciones del proceso de validación, cuáles son las técnicas estadísticas. Una vez que yo ya realicé todas mi verificación, digamos, yo ya corrí unidades para verificar si esas unidades, después que yo establecí los cambios, tenían alguna afectación, yo tuve que hacer un testeo, igual como les mencioné en el proceso de esterilización. Se tuvo que hacer una verificación en cuanto al producto, que puede ser una prueba de funcionalidad del producto, puede ser que yo lo someta a una presión para verificar si la fuerza con que se mantiene ese producto es la misma que se estableció a nivel de diseño. Eso es una prueba. Y
Esos parámetros que yo estoy utilizando o que yo estoy obteniendo luego de esa prueba se deben de verificar con un análisis o se deben analizar siguiendo todas las técnicas estadísticas. No puedo decir yo, eh, este dispositivo me está funcionando como yo lo requiero, como yo lo determiné desde el diseño, si ese análisis de datos no se está haciendo de la forma adecuada. Entonces, en la parte del proceso de validación también se deben establecer todos esos procesos en cuanto a las técnicas estadísticas que se deben seguir para ese proceso de validación. Luego los requisitos de los registros, cuáles son, en qué momento se debe de hacer una revalidación de un proceso y la aprobación de los cambios introducidos. Es lo mismo, está relacionado. Antes de hacer una validación, se debe de hacer una un análisis de cambios para confirmar si ese cambio que se está realizando requiere o no validación. ¿Alguna duda de este tema? Este tema es bastante amplio. Eh, Claramente no lo podemos ver tan a detalle. Esto es más o menos a nivel macro lo que se ve en cuanto al proceso de validación. Pero si ustedes en algún momento quisieran revisar un poquito más, pueden ir a ver uno a uno y buscar información adicional. En resumen, es que el proceso de validación, validar se refiere, lo voy a repetir nuevamente porque me gustaría que les quede bastante en la mente, porque esto es otro de los procesos sumamente importante dentro de la industria de dispositivos médicos. Validar es confirmar que un producto esté cumpliendo los requisitos o las especificaciones del producto sin importar o a pesar de cualquier cambio que le esté introduciendo. Entonces yo valido porque, por ejemplo, tengo un cambio a nivel de proceso que me puede alterar el, el producto, una especificación del producto, pero como yo no sé, en realidad yo no sé si al final, porque no se puede notar a simple vista o no se ve fácilmente, entonces esa validación me va a verificar eso. En una validación, lo que se hace es correr bajo condiciones específicas, o sea, bajo esas condiciones de cambio, con las personas entrenadas igual, documentando todas las salidas, ¿verdad? A nivel de especificaciones que yo igual ya establezco dentro del proceso, o si fuesen adicionales, cuáles serían, deben también documentarse. Y también dentro del proceso de validación se hacen pruebas al dispositivo, pruebas visuales podrían ser, o pruebas también funcionales para verificar que después de esos cambios, si se está teniendo o no alguna alteración. Y pueden darse dos cosas, o que sí me está teniendo una alteración, en ese caso la validación falla, porque por ejemplo, me cambió un requisito de funcionalidad, o sea, no estoy cumpliendo con un requisito de funcionalidad, entonces yo no puedo continuar con ese cambio. O pasó adecuadamente todas esas pruebas funcionales, entonces yo puedo ahora sí realizar ese cambio que quiero realizar a nivel de proceso. De eso se trata una validación. No sé si les queda claro o tienen alguna duda, consulta. Muchas gracias, Amy. Ok, entonces continuamos. Luego, en la sección 7.5.7 se establecen los requisitos particulares para la validación de los procesos de esterilización y de los sistemas de barrera estéril. Aquí es un poco eh, relacionado a lo que ya vimos en la sección 7.5.4. Voy a devolverme, vamos a ver dónde específicamente lo vimos.
acá, 7.5.5, pero aquí es como que ahonda un poquito más en los requisitos particulares de los procesos de esterilización. Y menciona o desarrolla más lo que tiene que ver con los sistemas de barrera estéril, ¿verdad? A nivel de esterilización, como lo mencioné anteriormente, también existen diferentes tipos que se deben validar y si se realiza algún cambio, como se hace igual con el proceso de producción, se debe de validar y confirmar que no haya ninguna alteración al output o a la salida que yo quiero de ese proceso de esterilización. ¿Cuál sería esa alteración? Y pues que no me esté con ese cambio que yo establecí por alguna razón, porque quería mejorar el proceso, porque quería tener ahorros por cierto proyecto, porque haciéndolo de esta forma me iba a ahorrar un transporte, por ejemplo, o cualquier otro cambio que yo quiera hacer por alguna razón, eh, que ese cambio luego de hacer las pruebas resulte en que ya no estoy eliminando al 100% eh, la contaminación a nivel de microorganismos. Entonces, no puedo realizar ese cambio porque lo más importante es que se esté cumpliendo los requisitos que fueron establecidos para el proceso en específico. En este caso sería el proceso de esterilización. Y luego en la sección 7.5.8 se mencionan los requisitos de identificación. Eh, ¿Qué quiere decir en esta parte? Que todo producto de industria médica, todo dispositivo sanitario debe estar identificado para poder, por supuesto, darle una trazabilidad. Si, por ejemplo, fue implantado en una persona y ese dispositivo tiene una vida útil de cierto tiempo, entonces yo tengo que saber cuál es ese producto, de dónde viene, cuál fue su lote, todo, ¿verdad? Toda la información. Y ese producto debe estar identificado en cierta parte de él, ya sea en su empaque o depende del dispositivo, puede ser en el producto como tal, puede venir una identificación, pero siempre debe estar identificado. Luego aquí se menciona la trazabilidad y es lo que ya les he mencionado. Recordemos que la trazabilidad es ese rastreo de la historia de un producto a través de todas las etapas de su proceso de producción. Por eso aquí en el dibujito vemos control de la materia prima, los valores de fabricación, el tracking del proceso en tiempo real, la identificación del producto terminado. ¿Por qué? Porque lo que vimos anteriormente, esa identificación, ese control y manejo de registros son los que yo debo de mantener y confirmar para tener esa trazabilidad. Entonces, todo ese proceso que yo requiero para asegurar una trazabilidad de un producto también se debe establecer y se debe documentar. ¿Okay? Luego en la sección 7.5.10 se habla sobre la propiedad del cliente. Cualquier producto que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado y comunicado al cliente. Esto recordemos que las entidades regulatorias, por ejemplo la FDA, tiene toda una comunicación con el cliente, con los pacientes, o el cliente puede ser un hospital y también con los suplidores. ¿Por qué? Porque es el encargado de esta entidad de la seguridad y la salud de la población, en este caso de la población estadounidense. Pero sí, esto es un ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de una empresa que venda productos a Estados Unidos, entonces aquí interviene lo que tiene que ver o los requisitos que establece la FDA. Si esta empresa, que es digamos como el intermediario, recibe una queja de un cliente, digamos de un hospital, de un producto, ellos notifican directamente al, a la empresa manufacturadora y
por eso todas las empresas tienen que tener todo ese seguimiento de lo que vimos anteriores, de la identificación, tener la trazabilidad y la empresa es responsable por tener todos esos registros eh, y toda esa documentación. Eso es lo que habla más o menos de en esta sección 7.5.10 que se refiere a la propiedad del cliente. Si algo falla con un producto, si algo falla a nivel de uso, eso es un poquito, bueno, es bastante grave. eh, entonces debe ser notificado a las empresas y por eso ellos tienen que tener toda la parte de trazabilidad. Si es un tema a nivel de que se perdió y ya fue comprado, eso es un tema más de cuál es ese proceso de entrega, cuál es ese proceso de almacenamiento y cómo la empresa debe de hacerse responsable para claramente reemplazar ese dispositivo que ya se compró y que ya fue adquirido por el cliente. En la sección 7.5.11 se habla ahora sobre la preservación del producto. Entonces, en esta sección se establecen los requisitos para bueno, que se deben tener toda una metodología para identificar, manipular, embalar, es decir, guardar o almacenar y proteger los productos sanitarios. Es lo que yo les mencioné que yo puedo tener o a nivel de empresa se puede tener todo un proceso donde yo tenga todos los controles, donde yo haga todas las limpiezas necesarias, siga todos los procesos que se establecieron a nivel de empresa. Pero si yo no tengo un buen proceso de almacenamiento y de distribución, ahí el producto se puede ver afectado. Puede verse afectado a nivel de empaque, puede verse afectado a nivel de estructura, de funcionalidad, o sea que se golpeó y se dañó. Y también puede verse afectado sus características que tal vez no sean tan visibles, pero si se almacenó o se distribuyó mal, se golpeó y todo, entonces ahí puede haber una afectación. Entonces, la preservación del producto, todos los requisitos y todo lo que debe seguir la empresa para mantener ese producto en las condiciones adecuadas o mantenerlo con la calidad con la que fue establecido, entonces deben también documentarse y registrarse todo ese proceso. Y eso es lo que indica la norma que las empresas deben seguir. Luego en la sección 7.6, ya estamos llegando al final, se establece el control de los dispositivos de seguimiento y medición. Y aquí se indica que la organización debe proporcionar los equipos de seguimiento y medición necesarios para garantizar que el producto que se obtiene al final del proceso cumple con los requisitos del producto. Es decir, si a nivel de proceso se debe hacer una inspección de longitudinal, por ejemplo, de un grosor o de un diámetro externo o de una longitud, yo debo dar todos los recursos o los equipos que yo necesito para eso. Por ejemplo, para la longitud deben dar los equipos necesarios, por ejemplo, la regla. Para el diámetro exterior, la empresa debe otorgar el dispositivo para medir ese diámetro exterior, que puede ser un snap gauge, por ejemplo, que es un dispositivo para medir diámetros. Y esos dispositivos tienen que cumplir con los requisitos establecidos para hacer esas mediciones. Por ejemplo, la calibración, la resolución del equipo también. Todo eso debe y es responsable la empresa de otorgarlo. Y si tienen alguna duda, pueden ingresar a este link para ver más información sobre la ISO 13485. No sé si tienen alguna duda o consulta. Tomo el silencio como que todo quedó súper claro. Entonces les agradezco. Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego.